La línea de operación es la relación que existe entre el perfil de temperatura y la conversión, y se obtiene a partir del balance de energía y del balance de materia. Imaginen que tenemos un reactor CSTR que tiene un sistema de intercambio de calor. Si el sistema es isotérmico, entonces del balance de energía se obtiene esta expresión. Si el proceso fuese adiabático, pues del balance de energía se obtiene esta otra expresión. Esto de aquí es el resultado de aquí. ¿Y qué puedo obtener a partir de esto? Usted podría graficar la relación que existe entre la conversión y la temperatura. Porque mire, aquí dentro de esta entalpía de reacción está la temperatura. Dentro de estas entalpías, aquí y aquí, está la temperatura. Eso significa que sea en un proceso isotérmico o en un proceso adiabático, aquí tenemos la relación entre conversión y temperatura. Si tomamos como punto de referencia la temperatura en la entrada, T sub 0, y además en la entrada la conversión es 0, entonces puedo determinar la temperatura y la conversión a la salida de este reactor, sea que aquí se desarrolle un proceso isotérmico o un proceso adiabático. Pero para ello van a necesitar conocer dos cosas: el volumen del reactor y el flujo de calor. Bueno, el flujo de calor es que es isotérmico, bueno. O inclusive en cualquier otra situación, si fuese un proceso no isotérmico, igual. Es decir, que si usted conoce las condiciones de entrada, el volumen del reactor y el flujo de calor, entonces usted puede determinar la temperatura y la conversión a la salida. Por supuesto que la conversión que va a obtener está en relación con el volumen. Mientras más grande sea el reactor, mayor va a ser la conversión. Si usted varía el volumen del reactor, va a cambiar la conversión y también va a cambiar la temperatura aquí en la salida. Por lo tanto, usted podría, variando el volumen del reactor, tener la relación entre conversión y temperatura. Mire, este punto que está aquí representa la corriente de entrada. La corriente de entrada está a una temperatura T0 y tiene una conversión 0. Si el proceso fuese isotérmico, la temperatura a la salida va a ser igual que la temperatura en la entrada. Por lo tanto, la temperatura, no importa de qué tamaño sea el reactor, la temperatura siempre va a ser la misma, pero la conversión no. A medida que el tamaño del reactor aumenta, la conversión en la salida va a aumentar. Por lo tanto, este punto que está acá representa la conversión que se obtendría en un proceso isotérmico para un reactor de un determinado volumen. Si usted aumenta el volumen de ese reactor, pues la conversión va a ser mayor. Si aumenta el tamaño del reactor, la conversión va a ser mayor. ¿Cuál va a ser el máximo valor que podría alcanzar? Pues una conversión igual a 1. Bueno, quiere decir que cualquier proceso isotérmico va a tener un perfil de la conversión y la temperatura tal que sea una línea vertical. Bueno, eso es evidente. Pero ¿qué pasa con un proceso adiabático? En los procesos adiabáticos, la temperatura a la salida no es igual que en la entrada. La temperatura a la salida podría ser mayor que T sub 0 o podría ser menor que T sub 0. Eso va a depender si la reacción es exotérmica o endotérmica. Si la reacción es exotérmica, la temperatura a la salida va a ser mayor que T sub 0. Eso se debe a la cantidad de energía que se libera en la reacción. Mientras más grande sea el reactor, más energía se libera. Y si se libera más energía, entonces la temperatura va a aumentar, si es que la reacción fuese exotérmica. Y eso se puede observar aquí, en esta línea de color rojo. Esta línea representa la relación que existe entre la conversión y la temperatura en un proceso adiabático, en donde la reacción es exotérmica. Por ejemplo, si el reactor tuviese un volumen tal que la conversión a la salida fuese 20% y el proceso es adiabático y la reacción es exotérmica, entonces la temperatura va a ser mayor que T sub 0, como se observa aquí. Si el tamaño del reactor aumenta, pues la conversión también va a ser mayor. Pero si la conversión es mayor, la temperatura de la salida también va a aumentar. Y a medida que aumenta el tamaño del reactor, aumenta la conversión de salida y aumenta también la temperatura de la salida. Por otro lado, si la reacción fuese endotérmica, significa que más bien va a haber una absorción de energía y por lo tanto una reducción de la temperatura a la salida. Esta curva representa la relación entre la conversión y la temperatura en un proceso adiabático cuya reacción es endotérmica. Por ejemplo, aquí, este punto representaría la conversión que se obtiene en un reactor adiabático endotérmico. Si usted aumenta el tamaño del reactor, pues va a aumentar la conversión, pero también va a reducir la temperatura.
Entonces, estas curvas que vemos aquí es la relación entre conversión y temperatura para diferentes situaciones, procesos isotérmicos y procesos adiabáticos. Imagine usted que tiene un reactor adiabático y además imagine que la reacción que se va a desarrollar es exotérmica. Entonces usted esperaría que para un determinado volumen del reactor, la relación entre la conversión y la temperatura aquí en la salida va a estar ubicada en alguno de estos puntos. Eso va a depender del tamaño del reactor. Si el reactor es pequeño, pues esa relación va a estar ubicada cerca al punto inicial. Pero si el reactor es muy grande, ese punto va a estar ubicado por aquí.